Si conocer el universo de Age of Sigmar os pareció un puro desmadre, preparaos para lo que se os viene encima. En este vídeo vamos a contaros toda la historia de Age of Sigmar a lo largo de sus 4 ediciones, repasando todas sus publicaciones. Si no os habéis visto el vídeo anterior sobre el world building de Age of Sigmar, os recomiendo empezar por ahí, porque este vídeo asume que habéis entendido los mecanismos por los que se rigen los reinos mortales para tener todo el contexto. Comparado con Malifox, hablar de Age of Sigmar es mucho más fácil, porque los ejes narrativos por los que se mueve son mucho más familiares para el lector casual. Grandes dioses, grandes facciones, grandes guerras apocalípticas que destruyen los cimientos de la realidad, pero con la capacidad de sorprenderte con muchos de sus giros argumentales. Sin más dilación, comencemos. Los comienzos de Age of Sigmar son una época en la que vemos el alzamiento y caída de civilizaciones enteras. Es un tiempo de leyendas y dioses que caminan por los reinos mortales, de esplendor y pérdida. Una historia que se ha olvidado en el tiempo. Tras la destrucción del mundo pretérito, sus restos vagaron por el vacío cósmico hasta que fueron encontrados por una bestia estelar llamada Dracothion. Sobre la ardiente esfera de lo que había sido el núcleo de un mundo muerto se encontraba Sigmar, aún aferrado a su martillo, Gal-Maraz, y lo que quedaba de su antiguo hogar. La criatura insufló vida en el dios moribundo y le mostró la existencia de los reinos mortales, habitados por primitivas civilizaciones y monstruos de gran poder. Sigmar y Dracothion forjaron una amistad al instante por su deseo común de ver florecer y prosperar a los pueblos libres de los reinos mortales, y así descendieron sobre estos como protectores. A medida que ambos viajaban a través de las reinosferas, derrotaron a las criaturas que amenazaban estas naciones incipientes, y Sigmar se reunió con antiguos dioses del mundo pretérito, con quienes forjó una alianza. Gorkamorka, el dios bicéfalo, que lucharía contra monstruos para saciar su hambre de violencia. Los dioses enanos, Grugni, el creador, y Grimnir, el guerrero, quien moriría luchando contra la gran salamandra, Vulcatrix. Nagash, el señor de los muertos, cuyas huestes silenciosas construirían ciudades. Alariel, la señora de los bosques, por cuya voluntad se extenderían los Sylvaneth. Y los dioses élficos, Teclis el sabio, Tyrion el paladín y Malerion, el señor de las sombras, quienes se vieron completamente a solas, pues ningún otro elfo se había reencarnado en los reinos mortales salvo uno, Morathi, la madre de Malerion. Para devolver a la vida a la estirpe élfica, estos dioses atraparon y encadenaron al dios del caos Slaanesh, y de su vientre arrancaron las almas de la raza extinta. Aunque los primeros intentos de Teclis por devolver a su pueblo fueron infructuosos, pronto también los elfos, junto a humanos, enanos y otros seres como los Seraphon o los Gargantes, prosperaron bajo la atenta mirada del panteón. Sin embargo, con el tiempo, los dioses se distanciaron por sus ambiciones personales o desagravios que no podían perdonar. Gorkamorka se resentía por las reglas que el panteón le imponía a él y a todos aquellos que le rendían pleitesía, orcos, ogros y gargantes, y fue el primero en abandonar. Teclis ofreció su ayuda a Sigmar con regalos que el antiguo bárbaro trató de convertir en armas. Nagash aspiraba a convertirse en el único amo y señor de todos los muertos. Cada una de las deidades se apartó de la unidad del panteón, y mientras tanto, lentamente, una antigua oscuridad se filtraba en cada reino, en cada imperio, en cada ciudad. El caos, el eterno enemigo que busca aniquilar y convertir la realidad en un reflejo de la dimensión de pesadilla y tormento de la que proviene, comenzó a susurrar en los oídos de los pueblos libres con promesas de poder sutiles, oculto de la atención de los dioses. Con el paso de milenios, la decadencia y la división sembrada dieron sus frutos, y cuando Sigmar y los otros dioses quisieron impedirlo, ya era demasiado tarde.
Nunca sabremos cuándo comenzaron a plantarse las semillas de la aniquilación que asolaría los reinos mortales. Lo que sabemos es que cada reino mortal por separado recibió el ataque de distintas maneras. En Aqshy, las legiones de Khorne emergieron como el fuego de un volcán y anegaron la tierra con sangre. Chamon, el reino preferido por alquimistas y magos, fue invadido sin piedad por Tzench y sus cultos. Gairan, el reino de la vida, vio sus bosques y montañas infestadas por la purulenta presencia de los demonios de Nargel. En las tierras salvajes de Gur, las estirpes de Gorkamorka chocaron su acero contra las oscuras huestes, y en los dominios élficos de Ulgu y Hysh se escuchó el aullido de las hordas hedonistas del dios encadenado Slanesh. Aunque antes de la llegada de las criaturas del reino del caos, la civilización que con tanto esfuerzo habían levantado Tyrion y Teclis ya era poco más que una ruina. Los elfos, en su orgullo y arrogancia, habían creado dispositivos y armas mágicas capaces de devastar continentes enteros. Su obsesión por la excelencia dieron paso a la envidia y el rencor, vulnerabilidades que las criaturas del caos aprovecharon para alimentar un odio fraternal. Consumidos por estos sentimientos, los elfos liberaron un poder destructivo que diezmó su raza, un cataclismo llamado el Okari Dara, que a punto estuvo de conducirlos a la extinción. Sigmar, a la desesperada, trató de reunir ejércitos con los que hacer frente a la marea demoníaca. Allí donde él aparecía, hasta los demonios de más poder perecían bajo la acometida del dios guerrero, pero en todos los demás frentes las hordas del caos avanzaban sin detenerse. Esta unión de entidades malévolas, eternamente luchando entre sí, solo fue posible por el regreso de aquel que ya había destruido el mundo pretérito, Archaon, el señor del fin de los tiempos. En su primera gran ofensiva contra los reinos mortales, conquistó un subreino situado en el centro entre todos los demás reinos mortales, llamado Todas Partes, desde donde lanzó sus ejércitos. En la hora de más absoluta desesperación, Sigmar reunió un ejército con los últimos fieles que pudo acumular y se dispuso a enfrentarse a Archaon en la batalla de los cielos ardientes. Allí, el destino de los reinos mortales quedaría sellado. Al enfrentarse a su némesis, Sigmar, temeroso de la espada de Archaon, la afamada Matarreyes, arrojó su martillo, Gal-Marath, sabiendo que, si derrotaba al gran señor del caos, sus ejércitos acabarían divididos y tendrían una oportunidad de evitar la hecatombe final. Pero cuando el Gal-Marath golpeó la silueta de Archaon, esta se fragmentó, revelando un portal a sus espaldas, a donde fue a parar el martillo de Sigmar. Archaon, con la ayuda de Tzench, había engañado a Sigmar con una ilusión para desarmarlo, y con ello le había privado de gran parte de su poder. La derrota que siguió fue absoluta. Sigmar se vio obligado a retirarse al reino de Asyr, cerrando todos los portales tras de sí y condenando a todos los demás reinos al saqueo y la invasión. El panteón, fragmentado y vulnerable, había fracasado, y todos sus dioses huyeron o se ocultaron para proteger las pocas vidas que podían salvar. Durante 500 años, los dioses del caos extendieron su dominio borrando del mapa y de la historia imperios enteros, convirtiendo los reinos mortales en un yermo infernal. Pero algo ocurrió durante estos 5 siglos que nadie alcanzó a comprender. Ahí donde el caos atacaba una tribu o fortaleza, ahí donde guerreros, sacerdotes, magos o plebeyos se enfrentaban a su final con ira y determinación, un rayo descendía de los cielos para llevárselos en el momento de su último aliento. Pues durante estos 500 años de terror y agonía, algo ocurría en el reino de los cielos. Tras cerrar las puertas de Asyr, Sigmar purgó sus tierras de todos aquellos mancillados por el caos, y con el tiempo en su contra, preparó su venganza.
This is an age of gods reborn, and of ancient battles fought anew. This is a time when the storm winds rise, and lightning drives the shadows back. This is the moment when history turns, when the mortal realms rise in hope once more, or face their final damnation. This is the beginning of the greatest war reality has ever known. This is Warhammer, Age of Sigmar. Aquí es donde comienza la era de Sigmar propiamente dicha y donde el reglamento de la primera edición da el salto. Tras 500 años preparando su arma secreta, Sigmar lanza su contraataque contra el caos en los reinos mortales. En todos ellos cae una tormenta de cuyos relámpagos emergen huestes de guerreros inmortales. Los Forjados de la Tormenta. Estos son los héroes caídos en batalla que no encontraron refugio en Asyr y fueron tomados por Sigmar en el momento de su muerte para crear un ejército con el que podría atacar cualquier parte de los reinos mortales sin depender de los grandes portales, y además no sufriría desgaste alguno, de manera similar a la que los demonios regresan al reino del caos al ser derrotados. Los Forjados fueron creados para resucitar tras cada muerte, a pesar de que la resurrección cause una lenta pero irreversible erosión mental del forjado en cuestión. El caos es pillado completamente por sorpresa, y una tras otra sus legiones muerden el polvo con derrotas masivas. Esta es la época en la que los Forjados de la Tormenta se despliegan en ejércitos que se cuentan por decenas de miles, y vemos algunas de las batallas más atroces del trasfondo. Aunque si me permitís la crítica, os garantizo que oír hablar de ellas es mucho más entretenido que leer sobre ellas, porque joder si se vuelven repetitivas rápidamente. Esta es la época más temprana de Age of Sigmar, en la que no había un desarrollo muy detallado de los reinos mortales, ni una sociedad compleja que reflejase el día a día de sus habitantes. Todo se centraba en grandes batallas sobre escenarios de locura, pero sin una exploración profunda de este universo. Aunque ya veremos que eso cambiaría a mejor con el tiempo. Volviendo al tema que nos ocupa, el objetivo de Sigmar con su gran ofensiva es doble: tomar y consolidar posiciones en los grandes portales que conducen a Asyr para procurar un suministro constante de refuerzos, y por otro, encontrar a los dioses del antiguo panteón para volver a unirlos como quien reúne a los miembros de una vieja banda. La así llamada Guerra de los Portales se convierte en una empresa masiva que se extiende por todos los reinos mortales, con éxito parcial. La mayoría de los portales son conquistados, pero salvo los Seraphon, que son guerreros creados por descendientes de dioses ancestrales para aniquilar al caos, y Alariel y su estirpe Sylvaneth, casi nadie está interesado en aliarse con Sigmar. Los orcos solo anhelan el fragor de la batalla. Los elfos prefieren mantener su aislacionismo. Nagash se niega a ofrecer su ayuda, y entre los enanos solamente los clanes matafuegos acceden a unirse a los ejércitos de Sigmar a cambio de un pago en Ur-Oro, que ellos creen es la sangre de su dios Grimnir. La Guerra de los Portales se bifurca en varios frentes de batalla a medida que los Forjados de la Tormenta exploran los reinos mortales y las victorias y derrotas se van intercambiando. El legendario martillo de Sigmar es recuperado en Chamón y utilizado para dar vida al campeón de los Forjados, el Celestante Supremo. Por otro lado, Archaon se moviliza y comienza una campaña para dominar a otras grandes bestias divinas con las que volverse imparable, como Ignas o Behemat. En esta lucha, Sigmar se ve obligado a aniquilar a Behemat, el padre de los Gargantes, y comprende rápidamente que para detener a las hordas del caos deberá atacar los grandes portales que conectan los reinos mortales con 8 partes, y así impedir que los ejércitos de Archaon puedan invadir los reinos a gran escala. En la batalla final de la Guerra de los Portales, los ejércitos de Sigmar y sus aliados consiguen cerrar la puerta de Gairan y Axi, y le arrebatan a Archaon el control de la puerta de Gur. En la puerta de Chamón son derrotados, y también en la de Shais, tras ser abandonados por supuestos aliados vampíricos.
En el caso de Ulgu y Hysh, los ejércitos que fueron enviados a esas puertas desaparecieron misteriosamente. Si os preguntáis por qué esto último suena tan ambiguo, es porque en el momento de publicarse esto, aún no habían salido al mercado las facciones élficas, que son procedentes de esos reinos, así que, de nuevo, son los comienzos, ¿vale? Roll with it. Así pues, la Guerra de los Portales es un éxito parcial, pero éxito al fin y al cabo. Con las puertas del Reino de los Cielos abiertas, Sigmar puede enviar a sus ejércitos a la conquista de los reinos mortales, dejar a la población de Asyr reconstruir ciudades y recuperar a los supervivientes que quedan tras 500 años de atrocidades. Aquí vemos el mayor salto temporal de todo Age of Sigmar. Con la salida del suplemento Firestorm tenemos los primeros mapas de los reinos mortales y se empiezan a desarrollar las ciudades de Sigmar. También, gracias al juego de mesa Shadows over Hammerhall, comprendemos el desarrollo de un entorno urbano, que es crucial para entender la civilización sigmarita y a sus habitantes de a pie, algo de lo que la primera edición carecía en sus comienzos, pero que se vería desarrollado a medida que avanzaron las ediciones. Hacia el final de la primera edición nos situamos ya 100 años después de la Guerra de los Portales. Aprovechando el acceso a Asyr, los Forjados de la Tormenta han construido grandes bastiones con los que defender las puertas y a su alrededor comienza a crecer este entorno urbano. Tras estos 100 años ya tenemos las ciudades más importantes, como Hammerhall, la ciudad viviente, que Alarielle hace crecer del suelo, literalmente, o Vindicarum. En todo este tiempo, las facciones del caos pasan de ser ejércitos interminables a partidas de guerra y huestes de menor tamaño, a falta de un poder capaz de unirlos como sí ocurrió en la era del caos. Con el tiempo, otras facciones contactan con las ciudades de Sigmar, como los Caradhran, enanos de ciudades flotantes, lo que desarrolla el comercio y los viajes a larga distancia. O las hijas de Cain, un culto al dios del asesinato de los elfos, dirigido por la suma sacerdotisa Morathi, de nuevo, recordemos, madre del dios Malerion, quienes ven en las ciudades de Sigmar un potencial aliado al que manipular para sus propios fines. También emergen nuevas amenazas, como los trasgos nocturnos, las tribus de ogros y las amenazas de los dioses oscuros, cuyos ejércitos irán viéndose renovados. Lenta pero progresivamente, el repertorio de Age of Sigmar se va expandiendo, y como este universo evoluciona junto con la salida de sus productos, es importante entender que más facciones significa también un trasfondo más profundo y amplio. Sin embargo, tras un siglo de prosperidad en el que los pueblos libres se han extendido por todos los reinos mortales, portentos malignos nos narra que extraños sucesos empiezan a gestarse, apariciones y visiones que todos interpretan como una advertencia de algo que está por llegar. Entretanto, una nueva estirpe de elfos es descubierta por casualidad cuando los Skaven perforan el fondo de un mar, y muestra a todos que existía una ciudad de elfos que permanecía a escondidas en el lecho de ese fondo marino. Estos son los Idoneth, los primeros elfos rescatados por Teclis, quienes habían escapado al fondo de los mares de los reinos para evitar su aniquilación a manos del propio Teclis. Estos elfos, a pesar de que necesitan las almas de los vivos para poder prolongar sus cortas vidas, se mostrarían como aliados de las ciudades de Sigmar, aunque no sin roces ocasionales. A medida que los portentos van sucediéndose, queda claro que un cataclismo está a punto de ocurrir en Shyish, donde Nagash, el gran nigromante, está preparando su gran jugada. Múltiples ejércitos de todas las grandes alianzas marchan a los desiertos de Shyish para detenerlo, pero para cuando llegan, su plan ya está en marcha. Durante siglos, Nagash ha estado preparando un gran ritual con el que aniquilar toda la vida de los reinos mortales y someterla bajo su dominio. El ritual consiste en perforar el centro del Reino de la Muerte con una gigantesca pirámide invertida construida a partir de la piedra de reino de Shyish, el vidrio sombrío.
Por suerte, su plan es saboteado en el último momento por los Skaven, y aunque Nagash no logra aniquilar a todo ser viviente de los reinos mortales, sí provoca que la magia del viento de la muerte sea ascendente, y con ello su poder crece desmesuradamente. A esto se le llamó el necroseísmo. Esto marca el inicio de las guerras del alma, en las que Nagash lanza sus legiones de noctánimas y amos pudrealmas contra todas las demás facciones en una marea homicida. Esta guerra revela que el alma de los seres vivos es más que un concepto abstracto, es el recurso necesario para la existencia de civilizaciones enteras. Sigmar depende de las almas de héroes para crear forjados, las razas élficas necesitan de almas para reencarnarse, y aparecen, ahora sí, los Lumineth, la civilización creada por Teclis y Tyrion, dispuestos a enfrentarse a Nagash. Además del necroseísmo, el gran nigromante provoca el Arcanum Optimar, una explosión de magia que da pie a los conjuros vivientes y sirve muy bien para explicar el sistema de magia de este mundo y presentar el concepto de las piedras de reino en el suplemento Hechicería Maligna. El valor de las almas para crear armamento y soldados queda patente en los dos primeros suplementos de esta edición, donde vemos el ascenso de los ejércitos de Nagash. En Poderes Prohibidos, Lady Olynder, la mortarca de los Noctánimas, somete la ciudad de Lethis a un asedio y logra rescatar un espíritu que es clave para Nagash, el alma de Orpheon Catacross, con quien se alzaría la nueva facción de los Osiarcas Cosechahuesos. También en esta expansión se introduciría el concepto de las cámaras de tormenta, que a grandes rasgos son cámaras del tesoro ocultas desde hace siglos por Sigmar, con armas, conjuros y criaturas ocultas que podrían ser utilizadas por los ejércitos que lograsen abrir estas cámaras. Sí, hay un motivo por el que estas armas y criaturas no podrían ser destruidas o llevadas a Asir, os lo juro, de nuevo, roll with it. El otro suplemento importante es la ira del elegido, en el que Catacross invade 8 partes impidiendo a Archaon liberar a Slaanesh y conquistando además el gran portal por el que éste podía intentar invadir Shyish. El final de esta edición se narra en los 4 suplementos de Broken Realms, donde vemos el ascenso de algunos grandes personajes. Primero, Morathi manipula a un ejército de forjados para invadir 8 partes y robar un recurso de piedra de reino de Archaon que utiliza para convertirse ella misma en diosa y luego anexionar una de las ciudades de Sigmar, Guardayunque, que rebautizaría como Hak-Kuron. Luego, Teclis invade Shyish para atraer a Nagash a una trampa en su propio reino, Ish. Consigue aniquilar al dios de la muerte cuando éste trataba de corromper y aniquilar el reino de la luz, y con esto el necroseísmo se acerca a su final. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Be'lakor, el primer príncipe demoníaco, provoca la destrucción de una torre de plata de Thenns, a lo que le sigue una reacción en cadena que destruye varios portales, y de sus cenizas emergen los cielos malditos, un fenómeno arcano que impide la resurrección de los forjados. Poco después, somete la ciudad de Vindicarum a un asedio, y la ciudad solo se libra por el regreso del dios enano, Grugni. Finalmente, Alariel lleva a cabo un ritual fortaleciendo el viento de la magia de la vida, y de esa manera terminar con el ascenso de las energías de la muerte. Pero también conlleva el despertar de una criatura llamada Kragnos, el dios de los terremotos, quien conduce una horda de orcos, trasgos, gigantes y ogros contra la ciudad de Excelsis, requiriendo de una alianza entre Morathi y Lord Croak para impedírselo. Es gracias a esta alianza de última hora que Morathi es absuelta en un juicio por la anexión de Guardayunque, permaneciendo como una aliada de Sigmar, o más bien como un mal necesario que se ven obligados a tolerar. Con 2 ciudades de Sigmar al borde del colapso, las alianzas de los sigmaritas cada vez más frágiles y un nuevo dios de la destrucción suelto, comienza una nueva era de conflicto. La tercera edición es cuando Age of Sigmar de verdad se consolida como un trasfondo que de verdad merece la pena.
Es a partir de aquí que tenemos mapas plenamente desarrollados, localizaciones clave y una sociedad desarrollada con calendarios, comercio complejo, diferentes religiones y un sistema de relaciones entre facciones dinámico e interesante. Durante las dos primeras ediciones vemos el paso gradual de un mundo demasiado vago hacia algo más concreto y mejor construido, y aquí alcanza su forma definitiva. Esto no es solo un cambio a un mayor nivel de profundidad, sino también de enfoque. En las dos primeras ediciones, los dioses eran el centro de atención y sus decisiones definían los grandes eventos. Ahora son los hombres y mujeres de a pie, la gente común, quienes cargan con el peso de la narrativa. La tercera edición no trata de un conflicto apocalíptico ni de una guerra arcana, sino de la expansión territorial. En la primera edición teníamos una guerra por las líneas de suministro, en la segunda edición era una guerra por los recursos, y ahora tenemos a las ciudades de Sigmar organizando las cruzadas Portamanecer con el propósito de reclamar las tierras que pertenecen a Sigmar y a sus aliados por mandato divino, o al menos lo que estas ciudades entienden por mandato divino. Sin embargo, el despertar de Kragnos ha provocado un surgimiento de la magia de las bestias, con lo que orcos, gigantes y otras criaturas se rebelan con más violencia que nunca contra estos intentos por colonizar nuevas tierras. A este periodo se le conoce como la Era de la Bestia, en el que la civilización se enfrenta a la naturaleza cruel y salvaje, representada por los nuevos orcos mandamalos o los gargantuescos hijos de Behemoth. Esta edición es más tímida en cuanto a suplementos, en parte por culpa de que salió en los años del COVID. La primera expansión se llama Zondia, un libro de campañas en el continente homónimo que debía ser el primero de una serie de suplementos, pero se cancelaron. Esta fue la única ocasión en la que los orcos salvajes y los hombres bestia recibieron algo de protagonismo, pero debido a la situación de aquellos años, Games Workshop consideró que era mejor no invertir en estos ejércitos, que justo antes de la cuarta edición serían retirados. Este libro narraba una trama en la que se vaticinaba el regreso del gran chamán de los hombres bestia, Morgur, y se presentaba el concepto de las encarnaciones, manifestaciones vivas de los espíritus de los propios reinos mortales. El world building era interesante, pero sus tramas fueron abandonadas. Pero por otro lado, el final de esta edición llega con los 6 suplementos llamados Portaamaneceres, una crónica de grandes proporciones que narra la cruzada de doble cola, 2 cruzadas en los reinos de Aqshy y Gairan, en la que se trata de establecer nuevas ciudades y en las que el ejército recién renovado de las ciudades de Sigmar se encontraría con toda clase de peligros, aberraciones vampíricas, monstruos voraces, los saqueadores del caos, y con todas estas historias vendrían nuevos personajes y ejércitos, como las renovadas cortes Comecarne, los trolls, nuevos Sylvaneth o los bárbaros del Pacto Oscuro. Sin embargo, a la vez que se desarrollaban estas cruzadas, los pérfidos Skaven planificaban su plan definitivo para arrasar los reinos mortales. Portaamaneceres concluye con la fundación de 2 nuevas ciudades, y por si fuera poco, Kragnos fue detenido y encerrado en una dimensión de bolsillo en Gairan, pero con el estallido del gran plan de los Skaven, Plagópolis, el reino de los hombres rata, emerge de las profundidades de los reinos mortales después de que los Skaven hubieran corrompido múltiples nexos geománticos. Así pues, un enemigo cae y otro lo reemplaza. Los Skaven provocan un desastre que solo es comparable con la Era del Caos, y los héroes que lucharon en la Guerra de los Portales se disponen a hacerles frente, aunque esta vez quizás sea la última para muchos de ellos. Para el momento de salir la cuarta edición, Age of Sigmar ya tiene un trasfondo más que consolidado. Su construcción de mundo muestra lugares reconocibles, personajes interesantes a mansalva, un sistema de magia consistente pero abierto a la experimentación, facciones con identidad propia y en general se siente muy completo, a pesar de sus baches.
Justo antes del inicio de esta cuarta edición, los modelos de orcos salvajes, hombres bestia, buena parte de la primera oleada del repertorio de modelos de Forjados de la Tormenta y otras tantas cosas fueron retiradas del catálogo de Age of Sigmar, lo cual fue muy poco elegante, por decirlo de forma suave. Con ya casi 10 años en el mercado, Age of Sigmar funciona a la perfección sin las miniaturas que heredó de Warhammer Fantasy y está ansioso por librarse de lo que no va a renovar o de lo que fue diseñado con demasiadas prisas. En cuanto a las demás facciones, hemos visto un desarrollo constante tanto a nivel de modelos como narrativo. No hemos podido pararnos en cada subtrama de Age of Sigmar, como por ejemplo mencionar que Slaanesh se está liberando poco a poco y ha dado a luz a 2 gemelos, o que los enanos están llevando a cabo una unión de todas sus civilizaciones, o que tras la derrota de Nagash hay más y más indicios de que todos sus comandantes podrían rebelarse, o que el gran orco Gordrakk ha invadido 8 partes con la intención de asaltar a Syr y enfrentarse a Sigmar cara a cara, no para derrotarle, sino para sacar al bárbaro que lleva en su interior. Age of Sigmar está lleno de arcos argumentales que van avanzando y sus facciones avanzan con ellos, pero para la ocasión vamos a centrarnos en el conflicto principal de esta cuarta edición, la Alimañada. Después de mucha planificación, los Skaven han irrumpido en casi todos los reinos mortales, dejando tras de sí una estela de destrucción que convierte territorios enteros en yermos radiactivos. El reino de Aqshy ha sido el más afectado, donde ha salido un continente entero de la dimensión de los roedores. Incluso el reino del caos ha sido invadido, lo que ha llevado al ascenso de la gran rata cornuda. La situación es tan desesperada que Sigmar se ve obligado a convocar a los forjados más desgastados por la guerra, aquellos que han sido reforjados tantas veces que casi no queda nada de su humanidad, pero cuya experiencia en batalla y su capacidad para soportar la magia oscura de los Skaven los convierte en un recurso inestimable, la Cámara de la Ruina. La devastación de los Skaven es tan grande que se habla de una segunda era del caos. Aún no hemos visto una unión bajo un líder único, pero la desesperación y la agonía se extienden por todos los reinos, y la situación parece desesperada. Y bueno, con todo lo explicado ya tenéis una buena base de cuál es la historia de Age of Sigmar en su primera década de vida. Si queréis explorarlo en profundidad, en el comentario fijado os dejaremos una lista de lecturas que os pueden interesar para tener una perspectiva más detallada de este universo. Os garantizamos que os va a gustar. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!